Parashá Matot, la fuerza de la palabra y la transformación del ser. Hola hermosa comunidad. Esta semana leeremos la Parashá Matot y Masei. Comenzamos con Matot, cuyo nombre significa tribus. La Parashá comienza diciendo: Vaidaber Moshe el Rashei Amalot Livnei Israel. Moshe habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Moshe transmite estas leyes a los jefes de las tribus, quienes debían comprenderlas y enseñarlas al pueblo. La porción comienza desarrollando las leyes relacionadas con los votos, juramentos y promesas, recordándonos que aquello que pronunciamos posee fuerza y responsabilidad espiritual. Responsabilidad de la palabra. La Torá declara: Ish ki shidor neder lashem o shiva shewa lesor izar anefsho lo hagel devaró kehol ayotze mipid yase. Cuando una persona haga un voto a Hashem o formule un juramento para imponerse una obligación, no profanará su palabra, hará conforme a lo que salga de su boca. Bamidbar números 33. La expresión no profanará su palabra nos enseña que la palabra posee una dimensión sagrada. Cuando hablamos, no emitimos solamente sonidos, expresamos una intención, comprometemos nuestra energía y ponemos en movimiento una posibilidad. Por eso la Torá nos invita a no prometer livianamente. Diferencia entre promesa y voto. De acuerdo a las enseñanzas del Arizal, la promesa y el voto no representan exactamente lo mismo. La promesa o juramento se relaciona con aquello que la persona declara que hará y deberá llevar al plano de la acción. El voto posee una raíz más elevada, expresa una decisión interior de transformación, como abandonar un hábito, establecer un límite o comprometerse con un propósito espiritual. El voto verdadero no nace solamente de la boca, nace de una voluntad profunda de convertirse en alguien diferente. Los votos de la mujer, el padre y su esposo. Después de explicar la responsabilidad general de la palabra, la Torá habla tanto de una joven que todavía vive en la casa con su padre como de una mujer casada que vive con su esposo. En ambos casos, si el padre o el esposo escuchan el voto y guardan silencio, este permanece firme. Si lo anulan el mismo día en que lo escuchan, queda sin efecto. En su sentido literal, estas dos leyes concretas vinculadas con la estructura familiar y jurídica de aquella época. Desde una mirada cabalística, el padre, el esposo y la mujer representan también diferentes dimensiones espirituales que existen dentro de cada ser humano. Una sefirá es un canal, atributo o cualidad mediante la luz divina se expresa. El padre, llamado Abba, en el lenguaje cabalístico, representa la sefirá de Jochma. Jochma significa sabiduría y simboliza la inspiración inicial, la conciencia superior y la primer chispa de comprensión. Por eso, en esta enseñanza, el padre representa la conciencia que observa, comprende y orienta la palabra antes de que ésta descienda hacia las emociones y la acción. El esposo, llamado Seirampin en el lenguaje cabalístico, representa el conjunto de las 6 sefirot emocionales: Gesed, amor; Geburá, disciplina; Tiferet, armonía; Netzach, perseverancia; Hod, humildad; y Yesod, conexión. Por eso, el esposo simboliza nuestro mundo emocional, aquello que sentimos, deseamos y estamos verdaderamente dispuestos a sostener. La mujer, asociada con Nukba, Malhut, representa la vasija, la palabra, la acción y la manifestación en la realidad. El padre, Abba Jochma, representa la conciencia que orienta. El esposo, Seirampin, representa las emociones que confirman o anulan. La mujer, Nukba Malhut, representa la palabra y la acción que finalmente se manifiestan. La conciencia orienta, la emoción confirma y Malhut manifiesta. Podemos expresar el deseo de cambiar o asumir un compromiso, pero si nuestra comprensión y nuestro mundo emocional no acompañan esa palabra, la acción difícilmente podrá sostenerse. La liberación y la rectificación de los votos.
La tradición judía contempla procedimientos para revisar y liberar aquellos votos o compromisos que no pudimos sostener. Antes de Rosh Hashanah, Año Nuevo, se realiza el Atarat Nedarim, expresión que significa liberación de los votos. Cuando se trata de un voto concreto, la persona lo presenta ante un rabino competente o ante 3 personas que actúan como un pequeño tribunal. Expresa su arrepentimiento y explica las circunstancias en las que lo formuló. Si existe una base válida, se declara su liberación. Al comenzar Yom Kippur, Día del Perdón, se recita el Kol Nidre, expresión que significa todos los votos. Esta declaración nos recuerda la fuerza de la palabra y la necesidad de ingresar al nuevo ciclo con mayor conciencia y responsabilidad. Textos completos en español. Les dejo un link para abajo para hacer el rezo de Natarat Nedarim en hebreo y con su fonética en español, y para el Kol Nidre en hebreo y su fonética en español. La rectificación espiritual también requiere teshuvá. ¿Qué quiere decir teshuvá? Arrepentimiento sincero, reconocer aquello que no pudimos sostener, arrepentirnos sinceramente y regresar a una forma más consciente de actuar. Podemos acompañar este proceso realizando una mitzvah. Desde una mirada cabalística, cada mitzvah genera una luz, mediante la kavaná, la intención consciente. Podemos dirigir esa luz hacia aquello que no pudimos cumplir, pidiendo que contribuya a reparar la distancia entre nuestra palabra y nuestra acción. De este modo, la rectificación reúne 3 movimientos: liberar el voto mediante el procedimiento correspondiente, hacer teshuvá y realizar una mitzvah, que es un acto de bien, cuya luz dirigimos conscientemente hacia la reparación. Ebel, el aliento de la palabra. La Kabbalah relaciona esta enseñanza con la palabra hebrea Ebel. Puede significar vapor, aliento, soplo o vanidad. Cuando hablamos, el aliento sale de nuestra boca, convirtiendo en palabra. Por eso, el hablar no es algo vacío, puede construir, ordenar o desordenar nuestra realidad. En el libro de Coelet, Eclesiastes, comienza diciendo: Abel Abalim, Amar Coelet, Abel Abalim, Akol Abel. Vanidad de vanidades, dijo Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Coelet, Eclesiastes 1.2. El Ari encuentra en esta expresión una alusión a 7 Evalim o 7 vapores, relacionados con las 7 dimensiones emocionales que anteriormente mencionamos: Gesed, Geburah, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod y Malhut. Cuando una persona formula una promesa verdadera, estas fuerzas deben acompañarla: amor, disciplina, equilibrio, perseverancia, humildad, coherencia y acción. La luz que se despierta con la promesa. Cuando una persona asume un compromiso verdadero, Emet, despierta una energía que puede ayudarla a realizarlo. Podemos comprenderla como una luz recibida por adelantado. La acción todavía no ocurrió, pero la palabra y el deseo de crecer activaron una posibilidad. Esa luz no es un premio, sino una responsabilidad. Si la persona cumple, la energía encuentra una vasija en la acción. Si no cumple, aparece una fragmentación entre aquello que pensó, sintió, dijo y finalmente hizo. Eye, del hacer al ser. La promesa verdadera también se relaciona con el nombre divino Eye. Eye significa seré. Cuando una persona promete algo auténticamente, no declara solamente que realizará una acción, también está diciendo: me convertiré en alguien capaz de sostenerla. Toda promesa profunda implica una transformación de identidad. No se trata solamente de hacer algo diferente, sino de ser una manera nueva. Los votos y las 3 luces superiores. El Ari enseña que el voto posee una raíz espiritual más elevada que la promesa. Cuando el deseo de transformación es auténtico, despierta 3 iluminaciones relacionadas con Keter, la sefirá de la voluntad divina, la corona. Gesed de Atik. Atik representa una dimensión muy elevada y oculta de Keter, vinculada con la bondad esencial y con un propósito que todavía no podemos comprender por completo. Gesed,
que es la cualidad del amor y la misericordia. Por eso, Gesed Atik representa una bondad anterior al juicio, que nos sostiene cuando aún hemos fallado y nos devuelve la confianza, la posibilidad de comenzar nuevamente. Mojá Setimá, el cerebro oculto. Mojá significa mente o cerebro y Setimá significa oculto. No se refiere al cerebro físico, sino a una sabiduría profunda que todavía no se manifestó como una idea clara. Es esa intuición interior que comienza a mostrarnos que necesitamos transformar y cuál puede ser el próximo paso. Por eso aporta comprensión, intuición y dirección. La frente de Arihampin. Arihampin representa una voluntad elevada, estable y paciente. La frente simboliza la decisión que se encuentra por encima de los cambios momentáneos del estado de ánimo. Por esto, esta iluminación fortalece la voluntad, nos ayuda a sostener el compromiso, incluso cuando desaparece el entusiasmo inicial y aparecen resistencias. Podemos resumir estas tres luces de la siguiente manera. Gesed de Atik aporta misericordia para comenzar. Mojá Setimá aporta sabiduría para encontrar el camino. La frente de Arihampin aporta la voluntad para sostenerlo. Las 13 rectificaciones de la barba de Arihampin. La iluminación de Gesed de Atik desciende a través de las llamadas 13 rectificaciones de la barba de Arihampin. No se trata de una barba física. Los cabellos simbolizan canales extremadamente finos por los cuales una luz muy elevada se filtra, se suaviza y puede ser recibida sin desbordar la vasija. Estos 13 canales se relacionan con los 13 atributos de la misericordia revelados después del episodio del becerro de oro. Moshe asciende nuevamente al monte Sinaí, intercede por el pueblo y pide que la presencia divina continúe acompañándolos. Entonces Hashem proclama: Vayabor Adonai, Alpaná, Vashikra, Adonai Adonai, el Rahum, Behanun, Erech Apalim, Beraj Gesed Behemet. Notzer Gesed la Lachim, Nosea Bod, Vashefa, Bejatá, Benake. Hashem pasó delante de él y proclamó: Hashem, Hashem, Dios misericordioso y compasivo, paciente, abundante en bondad y verdad, que preserva la bondad para millares, perdona la iniquidad, la rebelión, el error y limpia. Éxodo, Shemot 34, 6 al 7. ¿De dónde surgen estos 13 atributos? Los 13 atributos no aparecen como una lista numerada dentro de la Torá. Los sabios dividieron estas palabras en 13 expresiones, comprendiendo que cada una revela una dimensión particular de la misericordia divina. 1. Adonai, Hashem. 2. Adonai, Hashem. 3. Él, Dios fuerte y bondadoso. 4. Rahum, misericordioso. 5. Behanun, compasivo y generoso. 6. Erehampim, paciente y lento para la ira. 7. Beraj Gesed, abundante en bondad. 8. Behemet y verdad. 9. Notzer Gedej Yalarifim, preserva la bondad para millares. 10. No sea bom, perdona o carga con la inquietud. 11. Bafella y perdona la rebelión. 12. Vegetá y perdona la falta o el error. 13. Benaqué y limpia o purifica. Ese pasaje comienza diciendo Adonai, Adonai. Los sabios explican que el primer Hashem representa la misericordia divina ante la falta y el segundo la misericordia después del error, cuando la persona regresa mediante la teshuvá, el arrepentimiento. La revelación ocurre después de una de las mayores rupturas del pueblo de Israel, enseñándonos que aún después de una caída continúa existiendo un camino de perdón, reparación y retorno y renovación. El voto como una nueva vasija. Una vasija es nuestra capacidad de recibir, contener, manifestar luz. Cuando una persona expresa un deseo verdadero de crecer, crea dentro de sí un espacio para una realidad nueva.
El compromiso debe descender de la voluntad a la conciencia, de la conciencia a la emoción y de la emoción a la acción. Cuando este recorrido se completa, el voto deja de ser solamente una frase y se convierte en transformación. Igualdad de forma, el cielo y la tierra cara a cara. Cuando la conciencia, la emoción, la palabra y la acción se alinean, se produce lo que en la Kabbalah se denomina igualdad de forma. Serampín representa el aspecto masculino y transmisor, las emociones, la intención y la energía que busca expresarse. Nukva, Malhut, representa el aspecto femenino y receptor, la vasija que recibe esa energía y la convierte en palabra, cuerpo, acción y realidad concreta. No se trata únicamente de un hombre y una mujer físicos. Lo masculino y lo femenino son dos fuerzas espirituales presentes en toda creación y también dentro de cada ser humano. Lo masculino transmite, lo femenino recibe, contiene y manifiesta. Lo masculino representa el impulso y la intención. Lo femenino le proporciona una vasija, una forma y una expresión en la realidad. Cuando ambas dimensiones se encuentran conectadas o desconectadas, podemos sentir una cosa, decir otra y terminar haciendo algo completamente diferente. Pero cuando alcanzan la misma altura, se encuentran cara a cara. El cielo y la tierra dejan de estar separados. La luz encuentra una vasija capaz de recibirla. La emoción acompaña la palabra y la palabra se transforma en acción. Por eso la igualdad de forma representa la unión entre el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino, la luz y la vasija, la intención y la manifestación, la emoción y la acción. En ese estado, Malhut deja de expresar automáticamente nuestras contradicciones interiores y comienza a convertirse en una manifestación consciente del alma. El voto auténtico realiza este recorrido, nace en la voluntad, es comprendido por la conciencia, confirmado por la emoción, pronunciado mediante la palabra y concretado en la acción. La misericordia no niega la responsabilidad. La misericordia no significa fingir que nada ocurrió, no elimina la responsabilidad ni la necesidad de reparar. Abre un espacio para que la persona pueda reconocer su error sin quedar destruida ni definida para siempre por él. Verdad para reconocer, misericordia para sostenernos, sabiduría para comprender y voluntad para reparar. Reflexión para nuestra semana. ¿Qué valor tiene mi palabra? ¿Prometo desde la verdad o desde la necesidad de agradar? ¿Mi conciencia y mi emoción acompañan aquello que digo? ¿Estoy dispuesta a sostener acciones lo que deseo manifestar? ¿Qué compromiso necesita ser revisado o renovado? Tal vez no necesitamos realizar grandes declaraciones, tal vez necesitamos pronunciar palabras más verdaderas y asumir compromisos más humildes, conscientes y sostenibles, porque cuando la voluntad, la conciencia y la emoción, la palabra y la acción se alinean, nuestra vida deja de ser una suma de intenciones y comienza a convertirse en una verdadera manifestación del alma. Con amor, caricias al alma, Kabbalah.